¿Qué hay buenas? Sed bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy y a petición de Cristian Almonte, un seguidor de nuestro canal de YouTube, vamos a resolver una serie de problemas matemáticos sobre volumen, presión, profundidad y densidad, que aparecerán en el curso de Dive Master. Por cierto, si tenéis alguna duda de buceo y queréis que hagamos un vídeo sobre ello, hacednoslo saber en los comentarios. Bien, para poder abordar estos problemas, lo primero que tenemos que entender es esta tabla y las diferentes magnitudes que en ella se expresan. Para entenderlo, os recomiendo que veáis nuestros vídeos tanto de la ley de Dalton, de Boyle, de Henry y de Charles, que tenéis en las notas del episodio y que también podéis encontrar en nuestro canal de YouTube dentro del apartado de la lista de reproducción física y buceo. Bien, después de esto vamos a leer una serie de problemas y a resolverlos. Aproximadamente, ¿cuánto más denso es el aire que respira un buceador a una profundidad de 20 metros 66 pies comparada con la que respira en superficie? Nos da una serie de opciones, vamos a leerlas y elegiremos la correcta y por qué la hemos elegido. Primera opción A, equivalente a la densidad en superficie. B, 2 veces más denso. C, 3 veces más denso. O D, 4 veces más denso. Bien, lo que hacemos es, en esta tabla nos ubicamos en los 20 metros y como nos está hablando de densidad, nos vamos hacia la columna de la densidad y como vemos es 3 veces más denso. Entonces simplemente elegimos esa opción. Siguiente problema. Una botella de buceo que contiene un 1,5% de monóxido de carbono en la superficie es llevada a 40 metros, 132 pies. Si un buceador respira de la botella a esa profundidad, tendría el mismo efecto que esa es la pregunta, un tanto por ciento que no sabemos, de monóxido de carbono en superficie. Vamos a leer las opciones, elegimos la correcta y explicamos por qué es así. Opción A, 1,5. Opción B, 6. Opción C, 7,5. Y opción D, 3. Bien, muy parecido a como hemos hecho con el problema anterior, lo que hacemos es, nos vamos a 40 metros y vemos que la presión es 5 veces superior. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos ese 1,5 por 5 y nos da 7,5. Ya tenemos la respuesta correcta. La presión absoluta a 12 metros 40 pies de agua salada es A, 2,16 bares, B, 2,4 bares, C, 1,2 bares o D, 1,16 bares. Bien, nosotros sabemos que a 10 metros tenemos 2 bares o 2 atmósferas de presión. De tal modo que si hacemos una regla de 3, si a 10 metros tenemos 2 bares, a 12 tendremos X, lo que hacemos es multiplicar 12 por 2, que nos da 24, y si lo dividimos entre 10 nos da 2,4. 2,4 ¿qué? Atmósferas, que en este caso es la opción 2. Bien, vamos a leer otro problema que está relacionado con este, solo que el enunciado cambia un poco. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la presión de manómetro a 16 metros de profundidad de agua dulce? Bueno, en estos problemas, como veis, siempre ponen agua dulce o agua salada. Eso es indiferente, no le hagáis caso. Este dato únicamente lo tendremos en cuenta cuando hablemos de problemas de reflotación de objetos. Ahí sí es importante, ¿por qué? Porque el agua salada tiene un poquito más de empuje. Pero en estos casos ese dato podríamos obviarlo, de tal modo que no os volváis locos en agua dulce o agua salada. En diferencia con el enunciado anterior, en el enunciado anterior nos hablaba de presión absoluta, mientras que en esta nos habla de presión de manómetro. Presión de manómetro también lo podemos encontrar por presión de instrumento. Leemos las opciones y explicamos las diferencias. Como he dicho, a 16 metros de profundidad. La opción sería la A, 2,5 bares. La opción también podría ser la B, 2,6 bares, la C, 1,5 bares o la D, 1,6 bares. La opción correcta es 1,6 bares. ¿Por qué? Cuando hablamos de presión de manómetro o presión de instrumento, no tendríamos en cuenta la atmósfera que tendríamos en superficie. De tal modo que, por así decirlo, la tabla podríamos descenderla todo un bloque. Por ello, a 16 metros, la presión que tendríamos sería 1,6. Aproximadamente, ¿cuánto aire debe ser bombeado desde la superficie para llenar un recipiente de 40 litros si el recipiente se encuentra a 40 metros de profundidad de agua salada? Bien, lo primero, como hemos hecho antes, tanto sea agua salada como agua dulce,
En este caso se comporta igual. Ese dato lo obviamos, no nos volvemos locos. Leemos las opciones. La opción A nos dice 160 litros, la B 100 litros, la C 40 litros y la D 200 litros. Bien, entonces como nos habla de 40 metros, nos vamos a la tabla de las presiones y vemos que es 5 veces más. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos lo que tendríamos que llenar, los 40 litros que nos ha dicho, por 5. ¿Y cuánto nos da? 200. De tal modo que la cantidad de aire que deberíamos bombear en este caso son 200 litros. Si un buceador necesita 90 minutos para respirar todo el aire de una botella de buceo en la superficie, aproximadamente, ¿cuánto le durará el aire de esa botella a 30 metros de profundidad? Vamos a leer las opciones. La A, que sería 22,5 minutos, la B, 20 minutos, la C, 30 minutos o la D, 37,5 minutos. Bien, como nos está hablando de 30 metros, nos vamos a la tabla y vemos que ahí la densidad es 4. Entonces cogemos este dato, los 4, y lo que vamos a hacer es dividir 90 minutos entre 4 y nos da 22,5, de tal modo que, puesto que estamos a mayor profundidad hay mayor presión y hay mayor consumo, lo que hacemos es dividirlo entre dicha presión. Un recipiente flexible sellado con un volumen de 1 litro de aire a 20 metros de profundidad se suelta, ¿cuál será su volumen cuando llegue a superficie? Suponiendo que no explote. Bien, aquí nos está dando una pista importante sobre lo que sucedería y nos dice suponiendo que no explote, de tal modo que es porque se expande. Hemos llenado un objeto o un cuerpo flexible bajo el agua, donde se ve sometido a presión y cuando ascendemos se expande. Las opciones son 1 litro, 2 litros, 3 litros o 4 litros. Bien, este ejercicio es sencillito porque las magnitudes, como veis, son de 1. Entonces lo que hacemos es, nos vamos a 20 metros vemos que la presión es 3 veces mayor y en consecuencia el volumen es 3 veces menor. Por ello, si a esa profundidad lo llenamos y lo llevamos hasta superficie, ¿cuánto se expandirá? 3 veces, 3 litros. Bien, vamos con el siguiente. A 30 metros de profundidad de agua salada, se llena un recipiente flexible con solo un 25% de su capacidad. Si se lleva este recipiente a 10 metros de profundidad, ¿qué ocurrirá con el volumen de aire en su interior? Vamos a ver las opciones. La A, el volumen será el mismo a las dos profundidades. B, el volumen de aire aumentará un 33%. C, el volumen de aire será el doble. O D, el volumen de aire disminuirá en 3/4. Bien, puesto que sabemos que estamos ascendiendo y cuando ascendemos la presión disminuye y el volumen se expande, sabemos que todas las opciones que sea mantener el volumen o que éste se reduzca son incorrectas. Por tanto, nos quedan dos. Sabiendo esto, si nos vamos a la columna de los 30 metros, vemos que la presión es 4 veces mayor que en superficie. Y como vemos, la diferencia que hay en cuanto a presión desde los 30 metros hasta los 10 son 2 atmósferas. Por tanto, el volumen de aire cuando ascendamos será el doble. La respuesta correcta sería la C. A una profundidad de 30 metros, aproximadamente cuánto más denso es el aire que respira un buceador comparado con el que respira en superficie. Bien, como hemos visto, si nos vamos a la columna de los 30 metros tenemos 4 atmósferas más, de tal modo que el aire será 4 veces más denso. Bien, vamos con el último. Si se llena de aire un globo y una botella y ambos se colocan en un sitio en el exterior con una temperatura cercana al punto de congelación, ¿qué les ocurrirá a cada uno de ellos? Vamos a leer las opciones. La primera, A. Disminuirán tanto el volumen del globo como el de la botella. B. El volumen del globo aumentará y la presión en el interior de la botella aumentará. O C. El volumen en el globo disminuirá y la presión en el interior de la botella disminuirá. Y por último, la D es la presión en el globo y en el interior de la botella aumentará. Bien, la respuesta correcta es la C. Y si queréis saber por qué es así y ver la explicación, os recomiendo que veáis el vídeo sobre Charles que tenemos en nuestro apartado de física y buceo, ya que en este vídeo damos exactamente la respuesta a esta pregunta.
Bien, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Os agradezco que me hayáis visto y también agradecería mucho que le dierais a like, que os suscribierais y que nos siguierais en nuestras redes sociales, tanto YouTube como Instagram y como Facebook, y que pasáis de vez en cuando por nuestra página web madridbuceo.org. Hasta otra.